Gastón Oneto estuvo acompañado patrocinado por la doctora María Paula Espina, a quien Sí. tenemos aquí con nosotros. Bueno, gracias por venir, ¿eh? Bueno, muchas gracias Guillermo Osvaldo por Bueno, invitarnos y por darnos este espacio, porque es parte eh, de la reparación poder un Mm. poco, ¿no? cuando te llegó el tema, dijiste, esto es un anacronismo, ¿no? ¿Qué pensaste? Bueno, para mí me pasó un poco, digo, lo que le pasa a todas las personas cuando los comentamos, sin dudas, me pareció, ¿no? Como una de las formas de violencia hacia, ¿no? Las personas LGBT que tal vez estaban más invisibilizadas. Yo en un primer momento pensé que podría tratarse de un hecho más bien aislado, pero cierto es que cuando nos pusimos a investigar para la presentación que hicimos, bueno, pudimos ver cómo esto es un problema, digo, estructural. Hay un informe, de hecho, por ejemplo, que es del año 2020, del relator especial en Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde hace un estudio sobre este tipo de prácticas en todo el mundo y en la región. También vimos, por ejemplo, que hace poco en México han sancionado una ley integral para el abordaje de esta problemática. Hay una jurisprudencia reciente en Estados Unidos. Vemos también, por ejemplo, que en Inglaterra muchas de estas organizaciones que organizaban los campamentos también, digamos, han tenido que cerrar sus Organizaciones con puestas. base religiosa. Sí, organizaciones Sí, internacionales, pero digo con personería jurídica que operaban, digamos, a nivel internacionalmente. O sea, así como lo hacían en Argentina, también estaban operando en otros lugares del mundo. Entonces, bueno, en primer lugar, eh, eso para mí fue como lo más grave y lo más importante para pensar también la intervención que entonces teníamos que promover, digo, más allá de la responsabilidad de este profesional, entender que, bueno, que estábamos hablando de algo más grande, ¿no? De cierta también red, de cierta organización, ¿no es cierto? Ilícita, por Con eso llamarlo. de ¿de inclusive qué? hasta la tendencia al suicidio, ¿no? Algo en mí estaba Sí. mal. Sí, Que bueno, Pero ¿cómo se puede interpretar, María Paula, que esto forme parte de una organización para convencer que los homosexuales son enfermos? mira, según el estudio ¿Sí? este de Naciones Unidas, generalmente hay tres tipos de enfoques que Sí. predominan en este tipo de prácticas. Bueno, Las terapéuticas, las médicas o psiquiátricas y las confesionales. O sea, sin duda muchas veces hay, ¿no es cierto?, también de trasfondo ciertas, ¿no es cierto?, creencias y cuestiones religiosas y que, bueno, realmente producen muchos daños, así como le pasó a Gastón, cuando uno escucha también otros testimonios que hay a veces en la web o en películas, hay muchas personas, digo, que esto, que llegan a tener ideas, ¿no es cierto?, suicidas, justamente por el grave sufrimiento que esto provoca. Y como bien decía Gastón, bueno, justamente se parte de que estas personas están desviadas, están mal, que hay algo que hay que corregir. Entonces, por ejemplo, en la terapia de Gastón, las sesiones con este psicólogo, ¿no? Le pedían que, bueno, deje de escuchar la música que le escuchaba, se deje de vestir como se vestía, deje de frecuentar los amigos o amigas, ¿no es cierto?, que tenía. Él en su momento, Gastón en ese momento estudiaba psicología, le dijeron que bueno, que como un enfermo iba a poder curar a otro enfermo, ¿no? eso le dijeron. Así literal. De allí la Eh, presentación al Colegio de Psicólogos. sí, o ¿Cuál fue el sea, sentido de ese, no? sí, bueno, nosotros cuando hicimos esta denuncia pedíamos, por un lado, que se apliquen sanciones disciplinarias sobre este profesional, y por otro lado también pedíamos que el Colegio de Psicólogos desarrolle acciones integrales para abordar esta problemática, porque entendíamos que, bueno, que más allá de este profesional podríamos estar, digamos, ante una situación más de tipo, digamos, estructural. Entendíamos que, siguiendo todas las recomendaciones de los expertos internacionales en el tema, que existía, digo, también una responsabilidad del Colegio de Psicólogos, en el sentido de decir, si bien son terapias o consultorios particulares, es cierto que la actividad profesional y privada tiene un límite que tiene que ver, ¿no?, con toda la normativa convencional y de no discriminación.
Por eso que nos parece importante que el Colegio de Psicólogos pueda establecer mecanismos para identificar estos casos, para denunciarlos. ¿Y qué dijo hasta ahora el Colegio de Psicólogos, María Bueno, Paula? respecto del hecho particular, dijo que los actos estaban prescriptos, por lo cual no se aplicó, digamos, ningún tipo de sanción, pero que, no obstante ello, por la gravedad de los hechos denunciados, decidía expedirse al respecto. Entonces allí lo que dice el Tribunal de Ética es que estas prácticas en sí mismas constituyen tratos, digamos, denigrantes, y que cualquier intento total o parcial por parte de un profesional de querer llevar a cabo este tipo de acciones son violatorias a los derechos humanos, son una forma de discriminación y una forma de trato vejatorio y que por lo tanto se encuentran prohibidas. Y bueno, y por eso también manda al directorio del Colegio de Psicólogos y Psicólogas a que desarrollen campañas de prevención, de difusión, que capaciten a los profesionales y que establezcan protocolos de atención de las personas LGBT con perspectiva de género y diversidad sexual. Porque esto, bueno, cierto es que hay que pensarlo en un contexto donde hasta la década de los 90 existía, digo, un enfoque patologizante de la homosexualidad. Tengo entendido que en Estados Unidos están denunciados y prohibidos, pero esencialmente por fraude, porque no hay el efecto deseado con esa terapia. Bueno, justamente, o sea, hay grandes discusiones en el mundo jurídicas en torno a esta problemática, en torno a, bueno, cuáles son los límites, sobre todo no solo con los psicólogos, sino también digo con los ámbitos confesionales, en torno a, bueno, cuál es el punto entre los discursos de odios y la discriminación y, ¿no?, la libertad de expresión o de pensamiento confesional. Particularmente los casos que se ganaron y que donde las personas afectadas por esto pudieron obtener algún tipo de reparación, se hicieron a partir de esto, de la ley de fraude y de defensa del consumidor, al entender que estos profesionales estaban ofreciendo servicios de imposible, ¿no es cierto?, cumplimiento, porque al no ser la orientación sexual y la identidad de género una enfermedad, era imposible, ¿no es cierto?, su cura. Pero bueno, es también en todo este contexto más amplio, digamos, que bueno, pone en discusión, ¿no?, este umbral entre dónde empieza la no discriminación y la libertad, ¿no es cierto?, de conciencia por parte de ciertos grupos. Sí, estamos cerrando el programa, pero yo quería decir simplemente que la Revolución Cubana instaló los llamados centros de reeducación. En aquel momento, Fidel Castro, el Che Guevara, que bueno, forman parte de muchas marchas de la diversidad sexual en la Argentina, por ejemplo, y esto es historia y es real, creían que en la Revolución Cubana que los homosexuales eran enfermos y no eran aptos para la Revolución Cubana. Cuba tuvo que salir a pedir perdón por este tema, y Fidel Castro lo hizo personalmente, que fue la gran injusticia de la historia de Cuba, ¿no? Los centros de reeducación para los homosexuales que lo mandaban a cortar cañas porque no estaban preparados para la revolución. Bueno, simplemente como muchas veces la historia nos muestra una cosa que realmente no es, ¿no?, y cómo después de tanto tiempo, recién en 1979 se legalizó la homosexualidad en Cuba. O sea, pasó mucho tiempo, y acá ha pasado mucho tiempo como para que Gastón Oneto tenga que salir públicamente a decir su verdad y María Paula denunciar ante los organismos oficiales. Gracias, Paula. Gracias a ustedes.